Bien, hoy os voy a enseñar cómo ser un buen trader en Forex o en otros mercados. En resumen, cómo ser un buen trader. Si te gustan mis contenidos, no te olvides de darle a suscribir al canal y también a la campanita para que YouTube te avise de todo lo que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Bien, el primer punto para ser un buen trader de Forex o de cualquier otro mercado es tener una buena formación, tener un buen mentor. Entonces, eso es igual en cualquier disciplina. Si uno quiere aprender a tocar la batería, pues va a buscar una formación para aprender a tocar la batería. Puede empezar con algo gratuito, pero ya si realmente quiere dedicarse a ello, pues lo más probable es que acabe cogiendo un profesor, un mentor, que le dé clases ya y le pula la técnica, porque de forma autodidacta siempre acaban quedando cosas que no son del todo bien, se acaban haciendo vicios que no son lo más adecuados posibles. Entonces, en este punto 1 de la formación, a mí lo que me hubiera ido muy bien que me recomendaran es lo siguiente. Si a mí me hubieran dicho, sobre todo, pídele a tu mentor resultados auditados y después también algunos resultados de alumnos. Con eso hubiera evitado invertir en formaciones que realmente no sirvieron de mucho porque la persona que me enseñaba no tenía una rentabilidad, una consistencia en el trading, sino que únicamente pues ganaba dinero con enseñar trading. Entonces, para no caer en esa gran mayoría de academias que me atrevería a decir que son más del 90% de la industria, que realmente no son traders consistentes y por eso enseñan, eso se evita pidiendo resultados. No vale el resultado de 15 días o un mes, sino que se necesitan mínimo 6 meses de cuentas auditadas. Entonces, si quieres ponerte a buscar una formación, fíjate en ese detalle. Si te ponen excusas, desconfía. Si te dicen cualquier cosa de no, es que yo no tengo que mostrar nada, que tal y cual, pues desconfía, porque al final cualquier inversor, cuando quiere invertir en un trader, necesita un track record. Pues la inversión más importante que hay en la vida es en ti mismo, sea en formación. Y esa formación que vayas a comprar también tiene que tener esa seguridad. Incluso si es gratuita, es importante que no pierdas tiempo, porque al final el recurso más valioso en esta vida es el tiempo. Y si a mí me hubieran dicho ese detalle, pues me hubiera evitado malgastar mucho dinero. En Código Trading somos una academia de trading cuantitativo que tenemos resultados auditados, tanto mis resultados como resultados de alumnos que son consistentes y con más de 6 meses de duración en los históricos de rentabilidad. Si te interesaría entrar en la Academia de Código Trading, puedes hacerlo empezando por este curso gratuito que te dejo aquí en pantalla y irte formando unos cimientos totalmente gratis. Si ya quieres dar un paso más y tener además mentoría, aulas virtuales en vivo, tanto grupales como privadas, tener una tutoría, un seguimiento, mucha cantidad de vídeos exclusivos, así como herramientas para backtesting y todo lo demás que incluyen las formaciones, ya te recomiendo que vayas a la academia y mires todo lo que ofrecemos en Código Trading. El segundo punto para ser un buen trader en Forex u otros mercados es tener una buena estrategia. Es muy importante tener una estrategia consistente. La gran mayoría de estrategias que puedes encontrar gratis por internet o incluso de pago no son buenas, no dan unos beneficios. Entonces, ¿cómo sabemos si una estrategia es buena o no? Pues aquí viene el punto 3, que es el backtesting. Pero antes de nada quería decirte que en Código Trading enseñamos la estrategia Código T que es consistente. Entonces, la tengo backtesteada por más de 20 años y además de ver la consistencia por mí mismo, también es replicable porque los otros alumnos ya avanzados de la academia también tienes backtest donde les sale una rentabilidad positiva. Entonces,
Para saber si la estrategia es buena o no, pasamos ya al punto 3, que es el backtesting. Para realizar un gran backtest de muchísimos años atrás, es muy importante tener una buena plataforma. En Código Trading utilizamos el Forex Tester 4, que te permite tener 19 años en el pasado con calidad de data altísima del TIC. Es la única plataforma y la única manera de poder tener estudios de backtesting y simulación de tanta calidad. Si quieres dicho software, el Forex Tester 4, a un precio inferior al oficial, inferior al de la página web oficial de Forex Tester, especial para los seguidores de Código Trading, te lo dejo aquí en pantalla. Puedes descargar primero en su cuenta demo, donde hay un mes de data, lo pruebas un poco y si ya te gusta, lo puedes adquirir por debajo del precio oficial. Llegados a este punto del backtesting, el enfoque que le damos en Código Trading es el trading cuantitativo. Nos basamos en el estudio del pasado por muchos años, miles y miles de eventos, y si no tenemos ese gran estudio no operamos ni un euro en el mercado en vivo. Necesitamos esa estadística, esa probabilidad científica en el largo plazo para seguir operando. Y precisamente en eso el backtesting es fundamental. Y pasando ya al cuarto punto, que es la psicología, también muy ligado con el backtesting, se trata de tener una mentalidad de trader. ¿Y qué es una mentalidad de trader? Pues es una mentalidad estadística. Acabar pensando en probabilidades. Entonces, no cambiar el plan. Si sabemos que por los últimos 10 años hemos backtesteado y nos da una media de rendimiento X y nos da un drawdown máximo Y tenemos todos esos datos, nosotros tenemos que seguir operando y pensar que cuando viene una mala racha, mirar en el backtest y ver si está dentro de la normalidad estadística, y si está dentro es que estamos haciendo las cosas bien. Que viene un beneficios y una buena racha, también analizar si es que nos podemos estar saltando el plan o no, y nunca por miedos o por euforia cambiar el plan, mantenernos rígidos. Es muy importante la parte de psicología, la paso ahora rápido, pero en la Academia de Código Trading, si ya adquirís una formación muy avanzada como Código VIP, que te la dejo aquí en pantalla, en Código VIP tenéis clases grupales, clases privadas y tutoría, y son 6 meses de clases privadas y grupales y un año entero de tutoría, un seguimiento del alumno. Llegados a este punto ya vamos a lo que es una cuenta en vivo. Puede ser demo o real, primero demo, después real aunque sea pequeñita. Entonces esa cuenta en vivo es donde hemos tenido que aprender bien los cimientos de la parte de psicotrading, porque ahí es donde empieza la lucha psicológica. Lo que me encuentro es con muchos alumnos que en el simulador Forex Tester no tardan mucho en tener buenos resultados, me pasan backtests increíbles, pero a la hora de pasarlo en una cuenta real se saltan el plan y ellos mismos me lo dicen. Me dicen, es que en el Forex Tester 4 me es muy fácil mantenerme rígido y gano mucho más, pero en real cambio cosas. Cierro la operación antes porque me da el miedo de que se dará la vuelta si va a favor, o si se va en contra, pienso que acabará devolviéndose y no la cierro nunca y entonces me acaba saltando el stop, etc. Entonces ya os digo que mi experiencia me dice que al final un pilar súper fundamental en el aprendizaje de todo trader es la psicología. Añadiría un sexto punto que ya es el último, que es la paciencia. Ser realistas, tener paciencia. Esto no es un camino de rosas. Llegar a ser un buen trader en Forex o en cualquier otro mercado no se consigue en una semana ni en un mes. No es una cosa fácil, requiere de mucha constancia, dedicación y mucha paciencia. Al igual que en cualquier otra disciplina, querer ser un profesional requiere su tiempo y tenéis que pasar por la etapa formativa, tenéis que pasar por la elección de una buena estrategia, un backtesting, el tema del psicotrading y el salto a la cuenta demo real. Todo ese proceso de 5 pasos y también el sexto paso, que es el ser realista en los tiempos. Así que cuando os hablo de la Academia de Código Trading, allí os acompañamos en todos estos pasos para acabar siendo un buen trader en Forex. Y es muy importante que tengáis mucha paciencia, porque la impaciencia hace cometer muchos errores, hace saltaros pasos en ese escalón de pasos para llegar a ser un trader
en el Forex o cualquier otro mercado y, por ejemplo, que con muy poco backtest ya abráis una cuenta demo o ya abráis una cuenta real y las cosas después no vayan bien porque queréis correr demasiado. Si te ha gustado este vídeo y has aprendido cosas, me gustaría que le dieras a me gusta. Y también, si todavía no estás suscrito, te recomiendo y te agradezco si le das a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy creando. Y visita la web códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.